Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué Brasil fracasó en el Mundial de Qatar 2022 y sobre todo también por qué en los últimos 20 años, en las últimas 5 Copas del Mundo, Brasil no logra avanzar y llegar a la definición, a la final de cada uno de estos mundiales, teniendo en cuenta que es la máxima ganadora con 5 títulos. Vamos a estar analizando no solamente lo que ocurrió en Qatar, sino también en general, porque yo creo que son los motivos que hacen que Brasil hace 20 años que no pueda llegar a tener un buen mundial y no pueda ganarle a las grandes selecciones que se enfrenta, o las más complicadas en cada una de las instancias en las cuales termina quedando eliminado. Déjenme su opinión en los comentarios, su me gusta y suscríbanse al canal activando la campanita, y ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball. Como saben es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Si querés tener toda la información al alcance de tu mano del mundial, ya sea de tu selección o de cualquiera de ellas, estadísticas, partidos, goles, información al instante, lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción o utilizar el código QR que va a estar apareciendo en pantalla y ya la vas a poder estar descargando de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Desde mi punto de vista, como les comentaba al principio, la actuación de Brasil en Qatar es un fracaso. Digo que es un fracaso porque más allá de llegar a estar en los cuartos de final, la selección brasileña llegaba con el cartel de la gran candidata y como mínimo esperábamos que esté en la definición y para muchos, me incluyo, iba a ser la gran candidata a quedarse con el título. Sin embargo, Brasil no lo logra y como le ha pasado en 4 de los últimos 5 mundiales, se vuelve a quedar en la instancia de cuartos de final. Podemos analizar muchos motivos por los cuales Brasil no logró, por errores propios, llegar a ganarle a Croacia dentro de los 90 o los 120 minutos y también virtudes de Croacia, que igualmente ahora vamos a hacer un repaso de este partido en particular, pero creo que esto va más allá, porque a Brasil esto no le pasa en este mundial, no le viene pasando solamente en el anterior, sino como les comento, hace 20 años que Brasil no logra, sobre todo frente a rivales que le muestran una oposición verdadera en la Copa del Mundo, poder sacar un buen resultado y en prácticamente todas las ocasiones se termina quedando afuera del mundial. Brasil ha demostrado en estas últimas 5 Copas del Mundo que juega muy bien frente a rivales que son claramente inferior, pero que le cuesta muchísimo y en la gran mayoría de los casos termina perdiendo frente a rivales que son a la par o inclusive superiores. Como hemos visto, Brasil en el año 2002 fue campeona del mundo en Corea y Japón ganando los 7 partidos. Inobjetable, ganando en la final 2-0 a Alemania, demostrando la esencia del juego bonito que durante años los ha caracterizado y con grandes jugadores que posiblemente sean de los mejores jugadores, no solamente brasileños, sino de la historia en su posición. Roberto Carlos, Cafú, Ronaldinho, Ronaldo por mencionar algunos, que sin duda fueron los grandes emblemas de ese seleccionado. Sin embargo, a partir del año 2006 a Brasil se le ha hecho muy cuesta arriba los partidos frente a selecciones difíciles. Por ejemplo, en el 2006 termina primero en su grupo, en los octavos de final le toca a Ghana, que claramente es una selección inferior y le gana muy bien 3-0, pero cuando le toca el primer escollo complicado, que fue Francia, pierde 1-0 frente a esa selección de Zidane y jugando un partido muy, pero muy flojo. Ya después, en el año 2010, vuelve a tener una buena eliminatoria en la fase de grupo, termina primera. Luego ya en los octavos de final le gana muy bien a Chile, pero en los cuartos de final, cuando le toca a los Países Bajos, vuelve a perder por 2-1. En el año 2014, mundial que además celebra de local, termina muy bien en su fase de grupos, le tocan 2 selecciones en octavos y en cuartos, que no le fue fácil para nada, pero son Chile y Colombia, selecciones que a priori son selecciones inferiores a Brasil y que generalmente cuando se han cruzado en la eliminatoria sudamericanas, Brasil le termina ganando en la gran mayoría de los casos, y en las semifinales, cuando le toca a Alemania, termina comiéndose esa paliza 7-1 histórica. Y en el partido por el tercer puesto vuelve a perder por los Países Bajos, en este caso por 3-0. Sin embargo, al menos ahí llegó a las semifinales, la única vez en estos últimos 5 mundiales. En Rusia el año 2018 le vuelve a pasar algo similar. Termina primero su grupo, en los octavos de final le toca a México, le gana bien por 2-0, y cuando le toca a Bélgica, una selección con buenos jugadores, armada, y que obviamente es una selección con muchos jugadores que juegan en las mejores ligas del mundo, más allá de que tuvo buenas ocasiones y Courtois posiblemente termina siendo figura, la verdad es que tampoco le puede sacar diferencia y termina perdiendo por 2-1. Lo mismo exactamente que ocurre en esta Copa del Mundo.
termina primero en su grupo, en los octavos le toca una selección que a priori está muy por debajo de Brasil, como es Corea del Sur, la golea, parece que es la gran candidata, pero ante el primer escollo complicado, que es Croacia, la actual subcampeona del mundo, no le puede ganar y en este caso termina eliminada por los penales. A partir de acá vamos a empezar a hacer un paralelismo entre el último partido y las actuaciones en general que ha tenido Brasil en los últimos 20 años y los partidos en los cuales se termina quedando afuera, creo que tienen muchos puntos en común. El primero de todos es que creo que los equipos con los cuales Brasil se ha encontrado son equipos que están muy bien trabajados y que saben muy bien cómo contrarrestar a Brasil. Saben perfectamente que si le tapan las individualidades que tiene, si no dejan jugar a Neymar, a Vinicius, si no dejan jugar a la mitad de la cancha de Brasil, a Paquetá, a Casemiro, realmente se le complica y mucho y realmente depende de un arresto individual. Que es lo que ocurre, por ejemplo, frente a Croacia, en el cual Neymar aparece, hace una gran jugada y termina definiendo para el 1-0. Si no es por eso, realmente Brasil como equipo, frente a estas selecciones europeas, llámese Francia en el 2006, llámese Países Bajos en el 2010, Alemania en el 2014, Bélgica en el 2018 y esta vez Croacia en el 2022, son equipos que lo han presionado constantemente, tanto en la salida en defensa como también en la salida en la mitad de la cancha, y no le han permitido a Brasil poder desarrollar su juego, algo que obviamente las otras selecciones, que son en cuanto a nivel mucho menos que Brasil, se lo permiten porque lo único que hacen es meterse atrás y le ceden la pelota a Brasil, que es prácticamente un suicidio, porque le regalás la iniciativa y puede hacer con las individualidades que tiene y el talento de sus jugadores absolutamente todo lo que quieran, mientras que estos equipos que son mucho mejor armados, que están mucho más preparados tácticamente y que sobre todo tienen mejores jugadores, le hacen la vida imposible y Brasil no sabe cómo salir de esa trampa. Otra cuestión para mí es que Brasil no ha demostrado ser fiable defensivamente. Más allá de tener buenos jugadores en la saga, como en esta Copa del Mundo Thiago Silva y Marquinhos, la realidad es que Brasil es una selección a la cual con poco le llegan y mucho, sobre todo para la calidad de jugadores que tiene en defensa. Como hemos visto a lo largo de esta Copa del Mundo, mismo el partido frente a Corea, que termina ganando por 4-1 en goleada, Alisson tuvo varias intervenciones, y frente a Croacia también. A Brasil, sobre todo a las espaldas de los laterales, tiene mucha facilidad para atacarlo. Quizás obviamente porque es un equipo que tiene esa cultura de juego, de jugar mucho más adelantado, de sus laterales que sean prácticamente carrileros o extremos en muchos casos, pero justamente esto es una de las cuestiones que la gran mayoría de los equipos han explotado para poder atacar a la selección brasileña. Sobre todo teniendo en cuenta que al día de hoy, la verdad es que en laterales, sobre todo, Brasil está muy lejos de estar en su mejor momento. Hoy en día los laterales terminan siendo Danilo, Alex Telles y Alexandro, en muchos casos estos dos también lesionados, que están muy lejos de los jugadores que en algún momento ha sabido tener. Estamos hablando de Dani Alves o Maicon en su mejor momento, más atrás en el tiempo los Cafú, por el lado izquierdo en su momento Roberto Carlos, años más tarde Marcelo, y sin embargo esos laterales que ha tenido hoy en día no los tiene y se notó mucho en Qatar porque ha sido sin duda los lugares por donde más han sabido lastimar a Brasil. Mismo el gol que termina viniendo de Croacia en el minuto 116 es una escapada por el costado de Orsic que tranquilamente deberían haber podido contrarrestar, sobre todo estando ganando 1-0 y a solamente 5 minutos del final del partido. Y para mí acá llega el último planteo de por qué también Brasil en los últimos años no ha triunfado como quizás muchos esperábamos. Y creo que la gran mayoría lo que nos termina ocurriendo es que vemos a Brasil pasearse por las eliminatorias sudamericanas como nos ha acostumbrado en los últimos años. Vemos a los jugadores brasileños por los cuales se pagan una fortuna en el mercado de pases y lo primero que hacemos es sobrevalorarla. Pensar que Brasil tiene un gran equipo, que tiene grandes jugadores, pero realmente al momento de jugar Brasil y sobre todo frente a estas selecciones no tiene ese gran equipo. Como les digo, tiene un muy buen arquero, sin duda Alisson Becker, y la verdad que tiene un buen recambio en Ederson. En la defensa para mí Brasil está lejos de tener una de las mejores defensas de la Copa del Mundo. Si tendríamos que armar el equipo ideal, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Telles o Alexandro para mí está lejos de ser de las mejores defensas de Brasil. Tiene un buen mediocampo pero quizás muy desbalanceado con Casemiro, con Lucas Paquetá. Paquetá prácticamente como un delantero más allá de que en el West Ham es un muy buen jugador. Y una delantera en la cual tiene grandes nombres o grandes jugadores muy desequilibrantes pero que sacando quizás a Neymar y a Vinicius no llegaban en un gran momento. Rafinha en el Barcelona no había jugado bien, Antony no se había adaptado al Manchester United, Gabriel Jesús no termina estando en juego, Richarlison no venía en su mejor momento en Tottenham, y Pedro, que quizás es una apuesta más que llega directamente desde el fútbol de Brasil, pero termina siendo un delantero muy limitado en cuanto a sus cualidades para poder desarrollar el juego que pretende Brasil. No le sirve un delantero tan estático como se ha demostrado en los últimos años. Creo que lo que nos termina ocurriendo con Brasil en muchos casos es que vemos justamente los valores
valores por los cuales se pagan estos jugadores, los equipos en los cuales juegan, pero después a la hora de jugar en la selección, ninguno, e inclusive termino incluyendo en muchos casos, por ejemplo a Vinicius, saco quizás a Neymar, que para mí es el que mejor Copa del Mundo ha tenido, no terminan rendiendo de acuerdo a lo esperado, o no terminan rindiendo de acuerdo a las expectativas que muchos teníamos de estos jugadores, y nos quedamos quizás en lo que vemos cuando se enfrentan a selecciones que son evidentemente mucho más débiles, como por ejemplo puede ser en el rubro sudamericano a Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, entre otras. Estas para mí son las principales razones por las cuales Brasil en los últimos años no ha logrado triunfar en la Copa del Mundo y por qué también se termina quedando afuera en Qatar. Obviamente me gustaría que ustedes me dejen su reflexión respecto a los puntos que les mencioné y también obviamente si tienen una opinión distinta o otros conceptos de los cuales creen que Brasil tampoco ha logrado consolidar y por eso termina quedándose afuera en los últimos 20 años, que los dejen en los comentarios y obviamente los voy a estar leyendo. No mucho más para decir, dejen su me gusta y suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.